Este es un mensaje del pastor Darren Roberts, traducido y predicado para todos aquellos que hablan español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Les invito, por favor, que tomen su copia de la palabra de Dios y volvamos de nuevo al Evangelio de Juan. Vamos a estar en Juan 13, capítulo 13. Voy a leer para preparar el escenario para nuestro tiempo y ponernos en contexto acá. Mientras leo esta sección de las Escrituras, realmente les quiero pedir que consideren por un momento lo que significa ir a una porción de las Escrituras como esta. Una porción de las Escrituras que no son meramente teológicas, aunque hay grandes verdades teológicas, pero porciones de la Escritura que nos dan detalles vívidos que son casi visuales para nosotros. Hay ciertas porciones de las Escrituras que vas ahí, las lees y las estudias y te sientes como que el autor bíblico te estuviera transportando de este mundo, devolviéndote al mundo bíblico y mostrándote tantos detalles que te sientes como si fueras un testigo ocular de esa escena. Al mostrarte tantos detalles, como si pensaras por un momento que puedes captar los olores y puedes ver con tus ojos, tus sentidos están puestos en los detalles de Juan 13, particularmente la sección del lavatorio de pies. Y está destinado para nosotros que sea un encuentro donde podamos nosotros observar lo que sucedió en el aposento alto y mirar con nuestros mismos ojos, ver cómo nuestro Señor lavó los pies de los pecadores. Y esto es bueno. Necesitamos ser trasplantados de este mundo al mundo bíblico porque es donde Dios se encuentra con nosotros. Y quiero leer los primeros 12 versículos cuando empezamos nuestro tiempo y luego vamos a adentrarnos en nuestro estudio. Noten, estamos en la Pascua, el jueves de la semana de la Pasión de Cristo. Capítulo 13, verso 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y este es el ejemplo de este amor. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregará, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó o se la puso alrededor de su cintura. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con una toalla que tenía ceñida. Entonces llegó a Simón Pedro y éste le dijo: Señor, ¿tú lavar a mí los pies? Jesús le respondió y le dijo: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó: jamás me lavará los pies. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo mis pies, sino también las manos y mi cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues todo está limpio. Y vosotros estáis limpios, pero no todos ustedes, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no todos estáis limpios. Entonces, cuando acabó de lavar los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez, les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Y paremos ahí por un momento. ¿Dónde estamos, amados? En el Evangelio de Juan. Estamos en el jueves de la semana de la Pasión de Cristo, la crucifixión del Señor, en esta semana. Porque en el verso 1 miramos la Pascua. Y luego en el verso 2 están en una cena. ¿Qué es lo que está pasando? Es que nuestro Señor Jesús está en el aposento alto y la mejor manera que podemos verlo es que está dando testimonio a los discípulos. 11 de ellos son verdaderos discípulos, pero uno de ellos no, Judas, que lo iba a traicionar. Pero Jesús en este momento es un fugitivo de la ley y los discípulos están simplemente siendo excomulgados de la sociedad judía.
Y los judíos querían algo de Jesús que él no deseaba, ser rey en ese momento. Y él dice que la hora ha llegado. Quiere decir que el día jueves, donde está celebrando esta festividad de la Pascua y comiendo con ellos, porque los judíos de Galilea, que eran del norte, lo celebraban el jueves. Y esta es la cena donde unas horas después nuestro Señor iba a ser crucificado. Iba a ser difícil por nosotros aquí poder apreciar la importancia y es fácil para nosotros subestimar la importancia de este momento. Piénsalo. A horas a partir de este momento, el Señor Jesús va a estar suspendido entre el cielo y la tierra, colgado entre dos pedazos de maderas, ejecutado como un criminal, muriendo por su pueblo. Él sabe esto completamente, pero los discípulos no. De hecho, este momento, esta última cena, como lo hemos llamado en el aposento alto, es tan significativo que este mismo día, un momento, vamos a entrar, o el día de hoy, en la cena del Señor, también nosotros como congregación, en esta comida, en este momento, este jueves, que el Señor Jesús enseñó cosas a sus discípulos que todavía celebramos hasta este día. Pero en el momento que lo estaban enseñando, ellos no lo veían completamente, no lo podían comprender o entender. ¿Sabes por qué, amados? Porque son como nosotros. Todos estaban llenos en su orgullo. Ahora, se podría decir, hay cosas que no les había explicado totalmente. Eso es verdad. Verso 2, perdón, versos 6 y 7. Jesús les dice a Pedro que hay cosas que él no puede entender en este momento, pero lo va a entender después. Eso es cierto. La totalidad del significado del lavatorio de pies y cómo se presenta la limpieza a venir después en la cruz, no lo entendían totalmente, pero hay tantas cosas que Jesús les había enseñado que deberían haber entendido en este momento. Estaban con el Señor de gloria, habían visto todos sus milagros, habían visto todo lo que él había hecho, habían escuchado sus enseñanzas y sin embargo en este momento, ¿qué están haciendo? Lucas 22 nos dice que estaban discutiendo como hermanos. Lucas 22, verso 24. En ese momento, cuando Jesús estaba a punto de lavarle los pies, ellos empezaron a discutir y comenzaron a murmurar entre ellos quién iba a ser el mayor en medio de todos ellos. Y esta es la ironía de las ironías. Queremos hablar de un momento más humilde. Imagínate estar en una pelea, una discusión de quién va a ser el más grande y el mejor de todos de la habitación. Y cuando el mayor de ellos decide agacharse, tomar una toalla y lavarle los pies. Y era un momento donde su orgullo era aplastado por los discípulos. Y el aposento alto se trata de Jesús mostrando su amor por los suyos. Noten esto en el capítulo 13, verso 1. Dice que amó a los suyos que estaban en el mundo. Es porque esto se trata, este acto de amor, se trata de mostrar su amor y les va a enseñar acerca de ese amor y les va a modelar su amor y va a orar inclusive para amarles nuevamente a ellos. De Juan 13 al capítulo 17, realmente nos acerca al discipulado con los discípulos, los tiene a solas, está separado de la multitud y quiere volcarse a ellos porque no va a estar todo el tiempo ahí. Después de ese día va a morir por ellos. Y entonces, como les dije la última vez, cuando hemos llegado a esta sección, muchas veces hacia atrás vimos que se trata acerca de la imagen del amor, los amó hasta el final. Y la última vez vemos cómo es el discipulado que está creciendo en la fe de Pedro. Recuerden, en esta sección, si miran hacia atrás, en el verso 7, lo que dice. Versos 6 y 7. Entonces Simón Pedro le dijo, Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Hay elementos de esto que Pedro y los apóstoles no podían comprender. Y Jesús le está diciendo que necesitan confiar en el proceso, aunque no tengan la totalidad de la claridad. Pero aún quiero que me adores. Entonces Pedro recibió las lecciones de vida, como lo vimos la vez pasada, y ahora quiero moverme a una nueva lección. Y recuérdense que estuvimos aprendiendo las lecciones de discipulado, lecciones de vida, y Jesús tiene uno muy importante para nosotros el día de hoy. Es algo que necesitamos de una forma muy profunda el día de hoy. ¿Estás tomando notas? Esta es la lección de vida para la sección en la que estamos. Te lo voy a dar. La última vez vimos, créeme, inclusive y confía en mí, inclusive cuando no tienes plena claridad. Y hoy vemos, recíbeme por un lavado completo y una limpieza continua. Recibirme, Jesús dice, para un lavado de los pies y una limpieza continua. ¿Y a qué me refiero? Recibirme por un lavado completo y por una limpieza continua.
Bueno, recuerden que Jesús es el mejor de los predicadores de todo el mundo. Él es el rey de las ilustraciones. Nadie puede ilustrar mejor que él. Lo que Jesús está a punto de hacer por nosotros es bastante fascinante. Él va a tomar una economía de palabras acerca de 3 versículos y va a tomar la expresión física del lavamiento de pies y en eso les va a mostrar amor y luego va a usar una expresión física de los pies y lo va a armonizar con la metáfora espiritual de la salvación y el lavamiento completo. Y luego no va a terminar todavía. De hecho, va a tomar la misma metáfora del lavado de físico de pies y lo va a armonizar con una salvación y luego lo va a aplicar a su santificación, su necesidad de una limpieza continua. Y luego la semana que viene va a decir que, bueno, voy a contarles que va a tomar la misma ilustración y lo va a aplicar a nuestro servicio. Así que Jesús sorprendentemente toma la ilustración del lavatorio de pies y lo aplica a nuestra fe en la necesidad de salvación y la necesidad necesaria de la santificación en cada día de nuestra vida. Y esto en verdad absolutamente es maravilloso, una verdad impresionante. Considerémoslo que estamos en la mesa del Señor, vamos a recibir la mesa del Señor en un tiempo después del sermón. Miremos lo que dice, el lavado de pies y el lavado continuo o la limpieza continua. Este es nuestro mensaje del día de hoy. Si quiero que mires a Jesús, que está utilizando una gran cantidad de términos donde nos habla de bañarse, lavado, limpieza y debemos entender todos estos términos para poder comprender este pasaje para que pueda tener sentido. Noten en el verso 5 y vamos a adentrarnos en la idea de lavarse los pies y ser bañado. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y ahora simplemente está hablando de bañar o lavar los pies físicamente. Y los discípulos hubieran pensado en eso, ok, esto es algo extraño, es algo raro. Este término de bañarse los pies simplemente se debe hacer por lo más bajo, lo más minúsculo de la sociedad, el trabajo de los esclavos, y Jesús entra y nos lava los pies. Así que al principio están como retrocediendo, como vimos la semana pasada. Pero se está lavando físicamente los pies, pero ¿por qué? Dice, noten acá, hay unos elementos acá, verso 7, lo que hago, no lo entienden, pero lo van a entender después. Y lo que están viendo ahora es el lavamiento físico de los pies, pero te quiero enseñar a un poco más, donde el lavamiento de los pies es una metáfora de la salvación de alguna manera y la última instancia para tu santificación. Mientras no lo ves totalmente hoy, una vez que yo esté muerto, dice Jesús, y resucite entre los muertos en la gloria, vas a pensar en este momento y las implicaciones van a explotar en tu mente con claridad. Deberíamos vivir a la luz de ello, así que nosotros vamos a pensar en esto y obtener el beneficio de esta gran enseñanza. Verso 8, Pedro le contestó, mientras estaba lavando sus pies, jamás lavarás los pies míos. Y está hablando de el bañar o lavar los pies de forma externa. Y Jesús le responde, si no te lavo, no vas a tener parte conmigo. En el verso 8, Jesús le dice de nuevo, el mejor de los predicadores, y les está dando una ilustración, a pesar de que no les ha hablado completamente lo que significa. Y recuérdense, era un lavado externo de preparación ceremonial, pero también está hablando del lavado espiritual que es la salvación y cómo ellos deberían ser lavados básicamente todo el tiempo. Si tú no puedes adentrarte en este momento y no me permites lavarte, le dice a Pedro, y pierdes el significado y la significancia de lo que significa, tú no tienes comunión conmigo, no tienes parte conmigo, no eres mi discípulo. Solo mantén esto en tu mente. Voy a ponerle un marco de referencia a todo esto en un segundo. Verso 10, miren lo que dice. Y estamos como esperando lo que va a suceder. Verso 9 le dice, lávame totalmente. Pedro le dice, Jesús le dice, no necesito lavarte totalmente, ni bañarte. Y en verso 10, quiero que mires algunos detalles acá porque son importantes. Y por favor, enfócate conmigo en esto, porque esto es lo que hace encajar el punto principal. Jesús le dijo, y lo voy a escribir acá, el que
se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies. Vamos a empezar con la palabra bañarse. Es la palabra para describir un baño. El que ha sido totalmente inmerso, es la idea de inmersión, tener un lavado de cuerpo completo. Él está lavando los pies, pero le dice, lávame totalmente, y le dice, no necesito lavarte todo tu cuerpo. No entiendes la plenitud de todo esto todavía, porque el que ha sido lavado solo necesita que sus pies sean limpios. Y lo que está hablando primero de esto, bañarse, es una inmersión total, una sumergión o sumergirse de forma completa. Noten acá, simplemente necesita lavar sus pies. Miren acá en el verso 10, el que ha sido lavado sus pies, simplemente necesita que sus pies sean limpios. Y le dice en verso 10, pero es totalmente lavado y tú estás siendo limpio, pero no todos ustedes. Hablemos de esto por un momento. La palabra griega para lavarse los pies es una palabra griega diferente. No solo está hablando no está hablando de un baño completo. Está hablando, depende de donde lo encuentras. Si lo encuentras en la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, cuando te encuentras en este grupo de palabras, habla del lavado de ciertas partes del cuerpo, las manos, los pies, típicamente como un acto ceremonial de lavado y de limpieza en preparación para la oración. Así que podrías pensarlo de esa manera. Es el lavamiento de mis manos y mis pies en preparación para que mi corazón esté listo para adorar. Éxodo 13, 19 y verso 20. Miren cómo dicen, Aarón, Moisés, su hermano, Aarón y sus hijos se lavarán las manos y los pies para entrar a la tienda de el tabernáculo para que no mueran. Jesús prácticamente les está diciendo, esto es para preparar tus manos y tus pies para preparar tu corazón para estar listo para adorar. Marcos 7 dice que se lavan las manos antes de adorar. Curiosamente, en Juan 9:1 le dijo al ciego del nacimiento que se lavara sus ojos. La palabra ahí para lavarse realmente toma la idea de ciertas partes de ti que deben ser limpiadas. Y es interesante que la palabra griega acá sobre la limpieza y lavamiento les va a sonar familiar cuando lo exprese completamente aquí en el verso 10. Y es la palabra para algo catártico o catarsis. Probablemente conoces esa palabra desde el punto de vista del mundo filosófico, de alguien tiene un encuentro como una catarsis y deshace todos sus malos pensamientos y ahora tiene los buenos pensamientos y tiene felicidad, un momento de liberación catártica o de un momento catártico. Bueno, es realmente una adulteración de la palabra, ese uso de expresarte totalmente, porque en el sentido bíblico habla de la purificación, de la limpieza de tu corazón, de la acción sobrenatural del Espíritu Santo que te lava de tu pecado. Es una limpieza purificadora la que está hablando acá. En Mateo 5:8 lo dice de esta manera. Bienaventurados los limpios de corazón. Tito 1:15 dice que los impuros e incrédulos no son puros, pero los santos son puros. Es la palabra acá, la limpieza. En Hebreos 10:22 acerca a Dios con una plena seguridad de fe, teniendo tus corazones limpios de una mala conciencia. Dices, ok, está bien. ¿Por qué es importante esto, pastor? ¿Por qué no estás dando todas estas palabras, estos conceptos? Bueno, él está hablando de dos cosas diferentes al mismo tiempo y ambas tienen que ver con el elemento de ser lavado, de adoración. Miremos en el verso 10, a esto me refiero. Noten este versículo, lo que dice. El que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies. Bañarse necesita ser sumergido. Las personas que son jóvenes necesitas aprender la gramática, que la vas a aprender con tus padres o en el colegio, pero la gramática inspirada a la Biblia es importante. Y el aprender la gramática del idioma español es algo bueno, pero la gramática griega nos da un énfasis de un modo pasivo perfecto. Jesús está diciendo, hubo un evento perfecto que te sucedió, es una acción completa y eras pasivo en ella. Y esta acción completa te sucedió en el pasado y sin embargo obtiene los beneficios continuos de lo que haya sido ese evento pasivo con una idea verbal perfecta. ¿Y cuál es un evento pasivo perfecto?
Mira lo que dice, el que se ha bañado, está en el pasado, el que ha sido lavado, el que ha sido purificado, había una catarsis de su alma en el sentido de ser totalmente limpio, hecho nuevo, ha sido hecho una nueva criatura. Dios te ha regenerado y ha limpiado tu alma inmunda del pecado sucio que habitaba en ti. Has sido limpio y sabemos de que está hablando de la salvación porque dice, no todos de ustedes son lavados, uno de ustedes todavía es un pagano, verso 11, porque él sabía del que lo iba a entregar. Y por eso decía, no todos ustedes están limpios. 11 de ustedes están limpios, pero uno de ustedes es un pagano. Él no tiene salvación. Y ustedes sí la tienen, le dice a los discípulos. Y en este sentido es un momento hermoso. El que ha sido bañado, el que ha sido lavado, es salvo y no necesita un lavado de alma otra vez. Pero noten, lo único que necesita es que sus pies sean limpios, porque Él es totalmente limpiado y ustedes están limpios. Noten esto y paremos un momento. Y recuérdense, les dije que Jesús es el rey de las ilustraciones. Y empieza a lavar los pies y le dice, Pedro, necesito que me permitas lavarte los pies. Pero voy a lavarte tus pies y en un momento te voy a explicar por qué lo debo de hacer. Pero antes de que nos adelantemos, ustedes necesitan entender, mis discípulos, que te estoy lavando los pies y eso es necesario, pero tu alma ya ha sido limpia, purificada, has tenido una reforma purificada, limpiadora y radical de tu alma. Bajé y limpié tu corazón sucio y lo he hecho nuevo y he tomado tu vida interior con la sangre del cordero, que ellos todavía no lo saben, pero nosotros lo sabemos, y te he lavado y te he hecho nuevo, purificado y te he puesto aparte, he bañado tu alma. Es interesante, debemos recordar que Jesús siempre, o cuando Él está predicando, siempre está trayendo verdades del Antiguo Testamento. Siempre en el Antiguo Testamento, ellos sabían que algo debería pasarles a ellos para ser purificados. En el libro más antiguo que tenemos de la Biblia, el libro de Job 4 y 7, miren lo que dice. ¿Puede un hombre ser justo ante Dios? ¿Puede un hombre ser puro delante de su Hacedor? Y la respuesta es no, Dios tiene que hacer algo conmigo para purificarme. Proverbios 20. ¿Quién puede decir que yo he limpiado mi corazón? Nadie. Yo sé que tú lo crees y conoces esto. Si Jesús no limpia tu alma, si tú no tienes el lavado de Él y un evento completo y perfecto donde Él lava tu vida interior de tu pecado y todavía eres un Judas. Y esto es lo que pasa a todos nosotros. Solo hay dos tipos de personas. Están los limpios y los sucios como Judas. Los salvos y los que no son salvos. Hebreos 10:22 dice que debemos acercarnos con plena seguridad de fe porque hemos tenido nuestros corazones que han sido limpiados. En Titos 3, versos 4 al 7 dice, pero cuando apareció la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor por los hombres, nos salvó no sobre la base de las obras, sino por su misericordia, y nos lavó la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Y ahora nosotros y los discípulos deberían haber entendido, como nosotros, la plenitud de lo que significaba. Miren lo que dice acá. Pensemos en esto. Jesús le dijo, verso 10, el que se ha bañado no necesita lavarse excepto sus pies y ha sido limpio. Y ustedes son limpios, pero no todos ustedes. Y dice acá, cuando terminó verso 12 de lavar sus pies, reclinándose en la mesa, respira profundo y mira el verso 12. He estado luchando y batallando con el final del verso 12 durante toda la semana, este versículo. Mire lo que dice Jesús. ¿Sabéis lo que os he hecho a ustedes? Y deja que eso cuaje en tu mente. Y nosotros podemos decir, bueno, tal vez, más o menos. Ellos saben que le está lavando los pies, saben que es el Hijo de Dios. Están escuchando lo que él está diciendo, pero no entienden
a plenitud, la realización del pleno cumplimiento de que sus almas serán lavadas cuando en la tierra, la Pascua, el Hijo de Dios, el verdadero Cordero Pascual sea crucificado y su sangre limpie sus pecados. Ellos no entienden la totalidad. Entonces Jesús les dice, ¿tú entienden esto? ¿Entienden lo que significa lavar sus pies? Y ellos dicen, tal vez, más o menos. Tú dices, sí, estamos limpios, sí. Dices que debemos permitirte lavar nuestros pies, lo entendemos. Dices que estamos totalmente limpios, pero no entendemos a totalidad lo que significa la cruz, porque va a haber sangre, una sangre carmesí de el Cordero Santo, inmaculado Cordero de Dios, que lava y quita el pecado del mundo. Recuérdense lo que dice Juan el Bautista en el capítulo 1. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Debería haberlo visto. Están sentados a la cena de la Pascua con el Cordero de la Pascua, pero son demasiado orgullosos. Pensemos en esto. Eran demasiado orgullosos para ver algunos de estos elementos, porque pensémoslo de esta manera, le está enseñando acerca de la salvación y la próxima semana vamos a ver acerca del servicio. Y nos enseñó acerca de la fe, el lavado de pies y también tiene que ver con la santificación. Lo que quiero decir es esto, una vez Él nos lava, el lava debe ser continuo. Miremos en el verso 10 ahora, porque es una diaria limpieza y tenemos la idea verbal de lo que ellos no podían entender en ese momento. Pero entiendan esto, nosotros sí lo entendemos, nosotros estamos de este lado de la cruz. Cuando viene la pregunta en el verso 12, ¿sabe lo que te he hecho? Nosotros, siendo transportados y trasplantados como el entendimiento propio, sí, porque nosotros entendemos y vemos la cruz y esto nos debería poner de rodillas para adorarle. Miren verso 10, el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues todo está limpio. ¿Por qué Él les dice que están limpios, pero necesitan que sus pies sean lavados? En ese momento, si tú hubieras estado en una cena en el área de Palestina, ibas a ser limpio, iba a limpiar todo tu cuerpo antes de ir a la cena y ya hubieras estado bañado. Pero cuando salías de tu casa y caminabas hasta donde iba a ser el banquete, ibas a tener la última cena de la Pascua. Adivinen lo que se ensucia. Claro que sí, tus pies se ensucian. Y lo que significa esto, de que las sandalias y los pies de los discípulos habían sido sucios caminando en las calles polvorientas de Jerusalén. Miren esto. Les dice a los discípulos de forma figurativa y la idea de la cena de la Pascua, y hay muchos artistas que la pintaban como que estaban sentados en la mesa. No, él estaba casi que acostado, reclinado sobre la mesa y eso era lo que tocaba hacer, lavar los pies. Estaban sentados como en una forma de U, sentados alrededor, casi que acostados alrededor de la mesa y hablaban en la mesa porque era algo muy cómodo. Pero él los tenía ahí recostados a la mesa. Noten en el texto. Miren lo que dice verso 12. Y cuando lavó los pies, todos sus vestidos y se sentó en la mesa, se recostó a la mesa. Porque era importante que nosotros miremos esto. Porque cuando cuando miramos que se reclinaba, le lavaban los pies. Porque después del baño tus pies eran limpios. Necesitaban que tus pies sean limpios nuevos. En la época de la Palestina, el único lugar en Palestina que constantemente necesitaba ser limpio eran los pies. Y la metáfora debería ser explotada en tu mente. Piensa en esto. En nuestra salvación somos lavados. Estamos limpios. Somos nuevos. Si usted estás aquí y escuchas mi voz, y has confiado y dices, yo he confiado en la sangre de Jesucristo para perdonar mi pecado, lavar mi alma. Tienes fe en el Salvador. Si dices que Él es el pago perfecto por mí en la cruz y cuando murió por mí cubrió todos mis pecados, pasado, presente y futuro, y soy una nueva criatura, puedes decir aleluya a eso. Pero no porque has sido lavado de tus pecados y eres salvo, no quiere decir que tus pies no se van a ensuciar, que no vas a tener pecado en tu vida. Continuamente necesitas ser limpiado en el mundo y los ataques de Satanás en tu vida y tu propio deseo pecaminoso
¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Que ellos no podían ver. Y les decía algo como, después van a entender esto, te he lavado y te he bañado completamente, pero no se te olvide, porque te he lavado una vez por todas, que no necesitas continuo lavamiento de pies en tu santificación, en tu vida de confesión, en tu arrepentimiento. Miren lo que dice, el que ha sido lavado, el, el que se ha bañado no necesita lavarse excepto solo los pies. ¿Y qué es lo que está diciendo? Discípulos, el mismo evangelio, la misma cruz que te va a salvar, que va a lavarte y bañarte, y lo que voy a modelar en la muerte sacrificial como sustituto cordero de Dios por ti, va a ser una vez por todas. No pienses que te vas a graduar por necesitar esa gracia en tu vida, porque caminando en la vida el pecado se te va a pegar a los pies y vas a pecar y necesitas confesar esos pecados. Salmo 51, David usa este lenguaje como cristiano. Lávame completamente de mi iniquidad y límpiame de mi pecado. Amado, estaba hablando con un hombre hace un tiempo atrás y en esta iglesia había este conflicto en esta iglesia y dos buenos hermanos estaban teniendo un conflicto entre sí y parecía que había pecado entre ambos lados y con uno de mis amigos, un misionero, se acercó a mí y me dijo, ellos necesitan tu ayuda, necesito que te involucres en eso. El conflicto en la iglesia, necesitaban que yo les ayudara en que reconciliara entre estos hermanos y me dijo esta frase que ha resonado en mi mente y dijo, en este tipo de escenario nadie va a salir sin ninguna mancha de suciedad en su camiseta. Y cuando yo era un jugador de béisbol, simplemente usaba mis uniformes, estaban sucios y no los tiraba a la basura, simplemente los lavaba. Y esto es una ilustración imperfecta en la santificación, pero la realidad es que Jesús le está enseñando, no porque has sido lavado y separado y eres asegurado, nunca vas a perder tu salvación, no significa que no necesitas constantemente siendo limpiado porque vas a pecar. Amados, Él les está enseñando la necesidad de una vida confesional, una vida que toma la responsabilidad de su propio pecado y sabe sus debilidades, una vida que reconoce, sí, soy salvo, pero camino por el mundo y se ensucian mis pies con el pecado, necesito confesarlo. Y tenemos una reserva ilimitada del Evangelio, se necesita para la salvación y para la limpieza, la continua santificación. Amados, te pregunto esto, ¿tú tienes una vida confesional, una vida donde estás hablando con el Señor regularmente acerca de tu necesidad de que lave la suciedad de tus pies? Y recuérdense que no solo está hablando de la necesidad de su alma, sino también de su conciencia. Les está enseñando que necesitan continuamente el mismo lavamiento del evangelio que los salvó. J.C. Ryle dice acerca de este punto: la gran verdad práctica contenida en esta frase debe ser cuidadosamente notada y atesorada por los cristianos. Una vez son unidos a Cristo y somos limpiados en su sangre, somos completamente absueltos y libres de las manchas y culpas, y somos contados sin culpa ante Dios, pero por todo esto, todos los días caminamos por el mundo, necesitamos confesar nuestros pecados diariamente y nuestra necesidad de perdón, necesitamos el lavado diario de nuestros pies, incluso desde el momento que creíamos por primera vez. El que descuida el lavado diario y cuestionable de sus pies es una especie de cristiano raro. Lutero dice esto al respecto: el diablo siempre permite que el cristiano, el diablo no permite que el cristiano llegue al cielo sin lavar sus pies. ¿Y qué significa esto? Ustedes saben lo que yo he hecho a ustedes. Ellos no lo entendían, los discípulos. Estaban hablando acerca de la salvación una vez por todas, pero también de la necesidad continua de la purificación. Juan Calvino dice esto: la parte inferior de nosotros, los pies, necesita ser limpiada diariamente, permanece en la carne y podemos vivir en ello. Luchamos
durante toda nuestra vida en nuestros pies. El término pies se aplica metafóricamente a las pasiones y preocupaciones que se ponen en contacto con el mundo, que el Espíritu Santo tiene que ocupar cada parte de nosotros y cada contaminaciones que hay en el mundo que nos afectan porque cardenales o pecados que nos arrastran en nuestros pies se ensucian. John MacArthur dice: creo que una persona ha sido bañada, está plenamente justificada y regenerada, pero aún recoge el polvo del mundo y necesita confesar y ser limpiado regularmente. Hablemos acerca de esto por un momento. ¿Crees usted en esto? Y si pudiéramos tomar un inventario en tu vida de oración, si hubiera una encuesta de tus oraciones, ¿vives como si creyeras que necesitas lavado y limpieza constante y regulares para tu santificación en tu caminar con el Señor, porque el pecado se apodera de tu vida? Necesitas que tu alma sea lavada y limpia. Amados, piensas de esta manera, razonas de esta forma, piensas como primera de Juan, capítulo 1:9 dice, verso 8, si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos, pero cuando reconocemos que hemos pecado, si confesamos nuestros pecados, Él es justo y verdadero para perdonar nuestros pecados. Y escuchen esto: limpiarnos de toda injusticia. Y muchas veces hablo con cristianos que son salvos y están creciendo y están aprendiendo y me llaman y dicen: tengo tanto pecado en mi vida, tengo tanto que el Señor ha expuesto en mi vida, mis motivos y mi corazón, mis tendencias. Y es como si mientras más tiempo paso salvo, más pecaminoso me veo. Y yo simplemente sonrío y digo: lo entiendo perfectamente. Entiendo totalmente, porque cuanto más tiempo vivo conmigo mismo, cuanto más me alejo de mi lado solo una vez para limpiarme, me doy cuenta cuánto Dios pudo hacer para salvarme, y constantemente necesito llevar cuentas cortas con el pecado, porque el pecado se me pega a los pies y mis pies están sucios. A veces los cristianos no viven una vida confesional, piensan que son salvos y son regenerados y que simplemente voy a poner en marcha mi vida cristiana sin pensarlo, sin necesidad que sus pies sean constantemente lavados. Necesito que mi alma sea constantemente purificada con el Evangelio. Si ustedes me preguntarían, yo creo que ahora necesito más el Evangelio que el día que fui salvo, porque ahora más que nunca veo cómo la mugre se unta a mis pies. Y tenemos como Romanos 6:1, continuaremos en el pecado para que abunde la gracia, que eso nunca suceda. No es que vamos a conformarnos con el pecado, no. Tu vida después de ser salvo es una vida práctica y personal de santidad. Dios quiere que te desligues y Él te quiere limpiar tus pies y venir con una mente clara y fresca al Evangelio. Gracias, porque lo que obtuviste en la cruz es lo suficiente para ser salvo y es suficiente para ser limpio de toda la basura que hay en mi alma. Nunca piensas que te has graduado del Evangelio. No, no, no. Tú necesitas ser limpiado diariamente. Muchas veces cristianos podemos tener pensamientos de orgullo y de propia conmiseración. Y a veces tenemos envidia y nos volvemos mundanos y estamos con miedo, y todas estas cosas vienen a nuestras vidas. Y en vez de en ese momento confesarnos, tú sabes que esto es un pecado a mis pies, y ahora otro recordatorio que necesito el Evangelio y pedirle perdón al Señor. Confesar tu pecado, reconocer que estás sucio, que necesitas el Evangelio. Por favor, perdóname, Señor, y límpiame. Necesito ese lavado refrescante. Y el misterio, misterio del Espíritu Santo, cuando toda esta culpabilidad viene a nuestra vida, Él nos limpia y te sientes purificado. Y ese sentimiento visceral en ese momento en tu alma ha sido limpio por la sangre del Cordero. Es porque tenemos que vivir una vida constante de confesión. ¿Sabes lo que pasa con algunos cristianos? Paran de poderle decir al Señor cuán sucios son sus pies, y se amargan y se enojan y se molestan y se ofenden y le molestan por esta persona, porque esta persona le dio sus sentimientos y está mirando estas cosas, y vives tu vida
y una visión hinchada de ti mismo con orgullo, por una razón, porque no tienes la única realidad humillante y aplastante de lo mucho que necesitas es lavarse los pies a diario. ¿Sabes lo que hace una vida confesional cuando eres dueño de tu lavamiento de pies y aplastas tu orgullo? Cuando tus arrogancias se quitan y ya no te ofendes, porque Él te ha lavado y Él te ha purificado. Señor, y aquí estoy nuevamente porque necesito tu gracia y el Evangelio. ¿Cómo puedo levantarme y ser orgulloso? ¿Quieres encontrar a gente orgullosa, arrogante y santurrones? Es casi directamente proporcional a lo mal que funciona su vida confesional, porque la vida confesional es humillante, porque tienes que reconocer que necesitas algo, necesito la limpieza, no puedo hacerlo por mí mismo, necesito la limpieza, no puedo lograr esta limpieza, Señor. Si no limpias mi alma, voy a vivir en culpa y en vergüenza toda mi vida. Lávame y Él lo hace. Una vida confesional te mantiene humilde. De hecho, y eso por eso que los cristianos, mientras más caminas con tus pies de barro y con pecado en ellos, más humilde deberías ser. Si tú eres cristiano y conoces a un cristiano y has sido un cristiano orgulloso y ahora te das cuenta, es porque no tienes una buena vida de confesión. Estoy viendo hacia abajo a mis pies y estoy viendo hacia arriba a la cruz. Miro hacia abajo y digo, Señor, estoy tan agradecido que el Señor Jesús viene y se humilla a lavar mis pies. Se despojó de su gloria para venir a servirme. Y tiene esta metáfora del sirviente que muere en la cruz, el siervo de Jehová, el Hijo de Dios que pagó por mi pecado. Eso es algo humillante. ¿Cómo puedo ser orgulloso cuando estoy a los pies de la cruz pensando en el lavado de los pies? Perdóname por mi pecado, límpiame de toda mi injusticia y mi iniquidad. Haz mi corazón limpio y haz justicia en él. Y personas orgullosas no viven una vida confesional. ¿Cómo está el ser responsable de tu pecado, el poder decir que has pecado delante de Dios y reconocerlo y apropiarte de cuándo fue la última vez que tenías miedo y lujuria, te enojaste, ofendiste a Dios y fuiste delante del Señor? Señor, ¿por qué trato a la gente de esta manera en que tú nunca me trataste? Por favor, perdóname. Gracias por humillarme. Gracias por mostrarme la necesidad que necesito por la salvación, por la limpieza, por tu gracia. La vida cristiana es una vida de constante confesión. ¿Y sabe lo que encontramos cuando encuentras gente confesional? No están caminando alrededor diciendo, yo soy tan malo. No, porque vives una vida de confesión. Miras a la cruz y dices, gracias Señor porque ha sido pagado. Él lo compró todo. No queda nada que no se haya pagado. Él me ha lavado completamente, inclusive mis pies, pero estoy tan agradecido por el Salvador que murió por mis pecados. A veces la gente reemplaza su vida confesional con sustitutos. Y desafortunadamente en lugares de confesión buscan liberaciones emocionales, en medicamentos en vez de la confesión, culpan el cambio, culpan a otros, cambian la culpa y le echan la culpa a los demás en vez de la confesión. Amados, el Señor le está diciendo, no entienden esto ahora, pero lo van a entender después, que necesitas constantemente el lavamiento de tus pies, que es el lavamiento de tu alma, porque todavía vas a tener suciedad en tu vida cristiana, en pecado. Esto es una perspectiva tan maravillosa del Evangelio. ¿Sabe lo que significa el Evangelio? Nuestro Evangelio implica, si quieres estar bien con Dios, algunas personas dicen, haz esto, haz lo otro. Esto es lo que el Evangelio social funciona. Si quieres estar en comunión correcta con Dios, te voy a mostrar el plan del Maestro, cómo poder llegar al cielo y hacerlo todo bien. Vas a llegar al cielo y todos van a saber lo bueno que tú eres. Y eso, por eso es que el catolicismo romano es falso, porque recuérdense, te muestran diferentes cosas, cómo llegar al cielo y Jesús dice, una relación conmigo necesita que tú recibas mi gracia. No puedes hacer nada para impresionarme. Tú eres sucio, inmundo,
perverso, malvado. Necesitas mi sangre, la sangre del Cordero Santo para limpiarte, para poder caminar. Y necesitas el Evangelio. Nosotros podemos llegar así porque el hombre ha sido demostrado pecador y su orgullo ha sido destruido delante de la cruz. Miren lo que dice el verso 12. ¿Sabéis lo que os he hecho? Ellos no lo sabían, pero van a entenderlo. Porque el día viernes, el día de la crucifixión de Jesucristo, Él va a morir por sus pecados y van a decir, ah, ahí está. Él nos enseñó esto. Él nos lavó una vez por todas, pero también tenemos suciedad en nuestros pies y necesitamos un arrepentimiento continuo. Necesitamos el Evangelio cada día. No te has graduado del Evangelio, te gradúas de la universidad, de la escuela y otros títulos, pero no de esto, de mensaje. Mientras sigues pecando, necesitas el Evangelio y su gracia. En realidad es una preparación perfecta para el servicio de comunión, para la Santa Cena. Porque ¿qué es la comunión? ¿Qué es la Santa Cena? 1 Corintios 11 dice, examínate a ti mismo, mira tu vida, confiesa tu pecado. En este mismo momento, el Señor Jesús le mostró en el aposento alto, oye, voy a hacerte participar de estos elementos regularmente para que me recuerdes y recuerdes cuánto me necesitas. Y haz esto tan a menudo como piensas en el Evangelio. Necesitas el perdón de tus pecados. La comunión es en constantemente examinación de sí mismo, en limpieza de la vida interior. Piensa en el misterio de la limpieza del Señor Jesucristo. Dios, el Espíritu Santo, desciende y te lava y hace lo que no puedes ver. Te da el gozo del perdón y la limpieza simplemente por el hecho de recibir la misericordia de Él. Y eso es lo que hacemos en la comunión, oramos y confesamos nuestros pecados y de forma fresca recibimos la gracia de Cristo de nuevo. Y eso es algo maravilloso. Es como si Dios supiera lo que necesitamos. Y Él lo es, Él es Dios. Amén. Muy bien, oremos. Y que los hombres pasen al frente. Señor, lo sentimos tanto. Como nuestra vida interior puede llegar a ser, qué tan pecaminoso podemos ser y cuánto necesitamos la limpieza y el lavamiento. Y podemos ser orgullosos, Señor, cuando nos apartamos de ti y no recordamos, Señor, el lavamiento continuo y diario. Y nuestras almas pueden ser limpiadas por el Evangelio y ser refrescadas. Mientras vamos a la comunión, tal vez hay algunos que me escuchan que no te conocen. Yo te pido que no tomen parte de esta Santa Cena, de esta comunión. Si hay algunos acá que escuchan mi voz y están batallando con el pecado, que puedan confesar sus pecados, creer el Evangelio, que la cruz pagó por su pecado y puedan recibir la comunión. Oro en este lugar, que no haya nadie que participe en esta preciosa comida cuya vida no es demostrablemente evidente y públicamente conocida como un seguidor tuyo, porque la comunión es un recuerdo, una celebración conmemorativa de tu gran salvación. Señor, entonces vamos a tomar un tiempo mientras los hombres vienen a empezar adelante para recordar los elementos y recordar la grandeza de tu amor. En tu nombre oramos. Amén. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos, puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org